Claro, el sustento el pedido del presidente del Consejo de Ministros no tiene amparo jurídico, tiene una motivación política que además es sumamente peligrosa. Nosotros estamos conectados con Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido, Exitosa, doctor García Toma. ¿Cómo le va, Karina? Gusto en saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿cómo usted analiza esta coyuntura? Nosotros hablábamos hace un rato para ir por partes, para poder entender, con Omar Cairo, constitucionalista, y nos decía que para él esta ida y venida de papeles sí había significado de parte del Congreso que se le había negado la confianza al Premier. Pero yo leo el papel del Congreso y dice: su pedido no resulta atendible en los términos planteados. Para usted, ¿cree que esta es una denegatoria o simplemente le respondieron a un pedido que se hizo en papel y no en el Pleno, presencialmente, como se debe hacer un pedido de confianza? Fíjese, Karina, la ley 31355, que es la ley que el Poder Ejecutivo, en cierto modo, de manera imperativa, le exige al Congreso derogar, es una ley de desarrollo constitucional. Es decir, es una ley que precisa los alcances y contenidos de la denominada cuestión de confianza facultativa. Esa ley aprobada por el Congreso y que señala que la cuestión de confianza solo puede ser presentada en relación a políticas públicas a cargo del Poder Ejecutivo, que en modo alguno puede exigirle al Congreso el aprobar leyes de reforma constitucional o menoscabar las competencias exclusivas y excluyentes que tiene el Congreso sobre ciertas materias. Fue objeto de un cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional declaró que la ley era válida, que era compatible y armónica con la Constitución. Por consiguiente, es dos veces ley. Ley porque una vez expedida por el Congreso tiene esa naturaleza, pero además las sentencias del Tribunal Constitucional tienen ese mismo rango. En consecuencia, cuando se presenta el pedido por parte del Poder Ejecutivo, al encontrarse ese pedido en una situación de inarmonía, en una situación, digamos, fuera de los marcos establecidos por la ley, el Congreso lo que ha hecho de manera correcta es decirle al presidente: el trámite que has seguido es equivocado, estás infringiendo la Constitución, y es por esa razón que no puedo seguir el camino que me solicitas, ¿no? Esto no es una denegatoria de confianza. No, en primer lugar, no podría haber cuestión de confianza por la derogación de esa ley. En segundo lugar, las cuestiones de confianza se presentan en el Pleno. Entonces, primero, en relación a la materia, no puede haber solicitud de otorgamiento de confianza. Y en segundo lugar, el momento oportuno es el pedido en el Pleno. No se le ha concedido presentarse al Pleno porque el motivo por el cual solicita esta acción por parte del Congreso se refiere a una materia que no es objeto de cuestión de confianza, ¿no? Más bien habría de parte del presidente del Consejo de Ministros una infracción a la Constitución, porque todos los funcionarios públicos, todos los ciudadanos, pero particularmente los funcionarios públicos, están obligados a cumplir la ley y las resoluciones judiciales. Y en este caso le está incumpliendo la 31355 y está incumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional. De manera profesa, clara, manifiesta, ¿no? Pero hoy día vuelve a arremeter, a aparecer, a mandar una misiva y un oficio. Y dice: en este sentido, reiteramos la solicitud de presentar la cuestión de confianza en la primera sesión del Pleno que se convoque. Vuelve a pedir lo mismo, a pesar que ya se le explicó. No solamente se lo explicó en una carta el Congreso de la República, sino varios constitucionalistas. ¿Cómo se puede analizar esto? Esto no es un acto de ignorancia, porque el autor Torres puede tener muchos defectos, pero ignorante no es. Esto es parte ya de una estratagema del Poder Ejecutivo para dar la impresión de que en el país se vive una situación de confrontación
entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y estos dos pedidos se hacen en el momento en que a instancias del Poder Ejecutivo se ha convocado a una marcha que curiosamente tiene el nombre de la toma de Lima, ¿no? Y cuyo objetivo es llegar al Congreso de la República para pedir la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? Entonces hay que entender esta segunda, la primera y la segunda solicitud dentro de ese contexto. Es decir, estamos aquí incitando a la quiebra del Estado de Derecho. Es una maniobra claramente inconstitucional. Muy bien, pero lo que interpretan algunos constitucionalistas y lo que se dice desde el Ejecutivo es que él lo que pretende es hacer una cuestión de confianza del proyecto de ley que todavía no sale de comisión de Constitución. Este proyecto de ley que efectivamente busca variar algunos puntos de la confianza, de la vacancia, ¿no? Es decir, la vacancia por incapacidad moral no, sino que la vacancia sea por incapacidad mental o por incapacidad física, pero con una junta médica, adjuntando pues las pruebas, ¿no? Con certificado médico. Pero este proyecto de ley se va a ver el día de mañana. Y si mañana se va a ver su archivo y se termina archivando, ¿cómo queda? No se va a ver o no se haría la cuestión de confianza, según lo que me han explicado aquí en vivo varios constitucionalistas y congresistas, por la ley 31355, sino por este proyecto de ley, que aquí yo tengo su número, el proyecto de ley 1704-2021. Entonces, explíqueme eso, pero después de la pausa comercial, para que todos podamos entender. Fíjese, Karina, toda iniciativa legislativa que esté dirigida a modificar bajo compulsión, bajo digamos, bajo la idea de la cuestión de confianza, tanto de la ley 31355 como de la reforma del artículo 113 de la Constitución, referido a la vacancia moral para cambiarla por vacancia por incapacidad mental, infringe las competencias que son exclusivas y excluyentes del Congreso. El Congreso, así como libremente, autodeterminativamente decidió regular el tema de la cuestión de confianza y consideró que no cabe esa cuestión de confianza cuando se trata de exigirle que modifique la Constitución o que se otorgue cuestión de confianza sobre asuntos que no tienen que ver con políticas públicas. Evidentemente, no solamente infringe la Constitución, infringe la ley, sino que además contraviene una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que quedaba pendiente es que en efecto esas iniciativas han sido presentadas y tenían que ser dictaminadas. Usted me acaba de señalar que el Congreso ya tiene un dictamen, es un dictamen de archivo que va a ser sometido a consideración del Pleno. Una vez que el Pleno vote, se acabó el tema. No hay más que decir. El Congreso se ha pronunciado y, como corresponde, ha desestimado la propuesta por ser inconstitucionales, por ser ilegales. Sí, lo que aquí yo veo es que se va a votar todavía en la Comisión de Constitución, así que después va a pasar al Pleno. Está en proceso, está en trámite, ¿no? Ya hay un dictamen, se va a votar en la Comisión y luego, si se vota si se vota por el archivo en la Comisión, se acaba el trámite. Muy bien. Entonces, el sustento del pedido de la cuestión de confianza de Aníbal Torres se queda en cero, en nada. Claro, el sustento del pedido del presidente del Consejo de Ministros no tiene amparo jurídico. Tiene una motivación política que además es sumamente peligrosa. Es, digamos, generar las condiciones para que exista una disolución inconstitucional del Congreso. Felizmente la ley 31355, que ha sido convalidada en sus alcances por el Tribunal Constitucional, señala que la declaración de negación de confianza es competencia del Congreso, no puede ser interpretada por el Poder Ejecutivo, como sucedió en el caso de Vizcarra.
Muy O sea, bien. ya no podemos hablar de negaciones fácticas. Muy bien, pero usted me dice algo bastante grave. ¿Usted cree que el premier está haciendo todo esto con con la mira de disolver el Congreso? Pero no puede porque hay ya las reglas establecidas. Pero ¿no sería dispararse a los pies cuando está viniendo la OEA? Es decir, ¿qué más antidemocrático que cerrar el Congreso de la República? No ha activado la Carta Democrática porque acá se supone que ellos son la víctima. Varias cosas sobre su pregunta, Karina. La primera es que sus oyentes son conscientes de que desde hace varios meses el presidente del Exitosa. Consejo de Ministros en distintos lugares viene incitando a parte de la población a tener una actitud hostil contra el Congreso. Y desde hace varios meses se ha venido, entre comillas, cocinando esta marcha por la toma de Lima. Ahora, más allá de lo inconstitucional de la medida, yo diría que es torpe, por lo siguiente. En primer lugar, porque efectivamente, llegando la comisión de la OEA va a observar este tema y si le es explicable, si le es razonablemente explicado, va a entender cuál es el objetivo de tanto de este pedido como de la marcha. Pero en segundo lugar, el presidente el presidente del Consejo de Ministros no parece darse cuenta que cuando habla del Congreso, en realidad está hablando con un aliado. ¿En qué sentido lo digo? Efectivamente es cierto que hay un grupo de congresistas llamado del Bloque Democrático que de manera muy altiva, muy firme, muy decidida le han puesto cara a este gobierno. Pero existe otro grupo de los bloques oficialistas Y más y de grande. los tránsfugas a las bancadas, de los niños, etcétera, etcétera, que vienen construyendo las políticas de fiscalización y control político. En estos momentos, por la razón de los números, los votos que las distintas instituciones parlamentarias exige, el control del Congreso lo tienen las bancadas oficialistas y sus aliados llamados los niños, que digamos votan en función a intereses personales. O sea que en realidad no es que el Congreso esté en contra, es un Congreso digamos acomedido, un Congreso acomedido, acotado a los intereses del Ejecutivo, que viene actuando, digamos, impidiendo la cabal fiscalización. Exitosa. Si Por no, no eso se es que no entendería, por tiene, ejemplo, el de que claro. el ministro del Interior siga en el cargo, después de todo lo que conocemos. No, y por eso es que no tienen los votos para la vacancia. Se supone que 1000 veces se ha dicho que democráticamente y pesan los votos ahí, eso es lo que dice la Constitución, y si no tienen los votos para la vacancia, por eso sigue ahí sentado el presidente de la República. Entonces, si fuese un Congreso que es mayoritariamente en contra del presidente de la República, no estaría en este momento sentado después de todos los colaboradores eficaces. Por menos se fue Vizcarra. En efecto, Karina, y esos votos son adversos digamos, a la verdad de los hechos, porque hay familiares en cargos públicos, porque hay prebendas, porque hay granjerías, porque hay contratos, porque hay nombramientos, etcétera, etcétera. Entonces, atacar al Congreso es en realidad atacar a un grupo de congresistas aliados e interesados en que este gobierno se mantenga por razones extrapolíticas, ya son básicamente crematísticas, y en consecuencia es absurdo. El Congreso hoy ha sido tomado por las bancadas oficialistas y los niños, y en realidad son funcionales al Poder Ejecutivo. Muy bien, ha quedado sumamente claro, muchas gracias. Entonces, yo no sé qué cara le van a poner ante la OEA, porque están haciendo las cosas, parece que al revés, porque si se va esta comisión de alto nivel a sentar con la gente, expertos, la Defensoría del Pueblo, personas del otro lado que no sean del gobierno, le pueden explicar que esto, ¿por qué no va? ¿Por qué no va simplemente? Muchas gracias al expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma.